Bendiciones en este nuevo día. Te doy la bienvenida al devocional del día de hoy. Hoy quiero tocar un tema importante y está en Mateo capítulo 5, verso 13. Jesús habla acerca de la sal y tiene por título la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es irónico porque en nuestro término latino, una persona que le va mal o una persona que las cosas empiezan a salirle de mal en peor, se le dice que esa persona está salada. O no sé si usted ha escuchado ese término que le dice, oye chico, oye chica, tú estás salada, todo te sale mal. Pero en la cultura hebrea, en la cultura de aquellos tiempos, el contexto de ese término de sal es diferente al de nosotros. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia nos registra, según la historia, que la sal era utilizada y se le daba como pago a los soldados romanos. Usted sabe que la palabra salarium viene del término sal. ¿Por qué? Porque cuando los soldados romanos iban a la guerra, se les daba dinero, pero también se les daba sal. Y el motivo de esto era porque la sal les servía para sazonar y preservar la carne. Porque si llevaban la carne y no era preservada, se les dañaba, no duraba mucho tiempo. Acuérdese que en aquel tiempo no había hielo, no había refrigeradora. Entonces la sal servía para guardar esto. La carne podía durar hasta un año y no se dañaba. Entonces ese es el término y la importancia de la sal. Y no solamente eso, tiene muchos otros beneficios. Y le pongo otro ejemplo. Cuando una persona tenía una infección o una herida, se le trataba con sal porque la sal mataba la bacteria. La bacteria no podía sobrevivir a la sal. Ardía mucho como el alcohol. Cuando usted tiene una herida y se echa alcohol, le arde. Así mismo era la sal. Pero al pasar los días, la herida sanaba porque la sal servía para purificar. Entonces, cuando Jesús dijo que nosotros éramos la sal del mundo, era porque estaba diciendo que teníamos un valor incalculable dentro de este mundo en el cual estamos, porque la sal tiene un valor importante en la tierra, así somos nosotros. Pero ahora ocurre otra enseñanza muy importante, y es que él dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Según la cultura de aquel tiempo, la sal no se podía guardar en recipientes de plástico ni en recipientes de metal. La sal la guardaban en recipientes de piedra y se le ponía una tapa encima de piedra también donde estaba la sal. Pero cuando se cerraba la tapa, quedaban aberturas en los lados laterales del recipiente, y por lo general eso se ponía donde se preparaban los alimentos, porque las casas necesitaban sal para guardar las carnes. Y ocurre algo, cada vez que se limpiaba con agua o se limpiaba el lugar donde se preparaban los alimentos, el agua se filtraba por esos recipientes y llegaba al punto donde se llenaba ese lugar y el agua llegaba hasta el fondo del recipiente. Porque la sal se compraba en cantidad y duraba meses, y ese recipiente duraba meses en ese lugar, y cuando se llenaba de agua, automáticamente la sal se desvanecía y no servía para más nada. Por eso fue que Jesús decía eso. Y así ocurre cuando Dios te ha puesto en un lugar y tú estás inactivo, tú estás llenándote, tú eres una persona que no quieres ejercer lo que Dios te ha dado, esa sal que está en ti, que representa preservar, sazonar, purificar, para que lances la palabra, para que tú mismo seas de bendición en el lugar donde tú estás, empieza a desvanecer ese valor en ti. La sal dejaba de valer porque se guardaba por mucho tiempo y el líquido empezaba a caer. Entonces así ocurre con nosotros. Cuando tú te alejas del altar, cuando eres una persona que solamente eres oyente de la palabra, eres oidor pero no hacedor, no puedes pretender de que el avivamiento llegue, porque el avivamiento llega cuando estás cerca del altar. El valor tuyo está cuando estás activo. Algo que se guarda por mucho tiempo y no se utiliza, aún la propia sal se dañaba. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con el líquido. Le voy a decir algo, Dios te ha puesto en tu casa, en el lugar donde tú estás, en tu barrio, en tu nación, en tu trabajo, como ente de perseverancia, para que tú sazones con la palabra, con tu vida, con tu testimonio. Y si algo está pasando en tu familia, Dios te ha dado una palabra para que preserves todo lo que está a tu alrededor. Ninguna plaga tocará tu morada. Hay cristianos que viven con temores, con inseguridades, y Dios ha dicho de que tú eres
eres la sal, y la sal servía para preservar, para que no se dañara, y no se va a dañar el plan de Dios. Lo que Él te ha prometido se va a dar. Nadie lo podrá detener, nadie lo podrá destruir, pero eso sí, necesitas estar en el fuego, porque si te inhabilitas vas a perder el sazón, y Dios te ha dado a ti sazón. Hay gente que se siente última, gente que se siente que no lo toman en cuenta, personas que se sienten menospreciadas aún en su propia familia. Sus propios padres se han levantado, sus propios hijos, sus propios amigos. La sociedad se siente que los abre porque no tienen algo de valor, no tienen dinero, no tienen una profesión quizás, y estas personas se sienten olvidadas. Pero si tú has aceptado al Señor, déjame decirte que Dios te ha hecho sal en este mundo, y pronto va a salir a la luz lo que Dios ha dado y lo que Dios te ha entregado, y mucha gente verá que eres sal para preservar, para purificar, para santificar. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la obra en ti. Hoy esta palabra es para alguien. Dios te dice hoy que te mantengas, que perseveres, que sepas que tienes un valor. La sal era muy valiosa en aquel tiempo. Por eso cuando Jesús dijo que somos la sal, estaba diciendo que teníamos un valor. Mire, le pongo una anécdota. Un día llegó una tormenta grandísima donde estábamos. Nosotros vivíamos a orilla de la playa y empezamos a orar y a orar y a orar. Y la tormenta llegó, pero no cesó. Y para mí en mi corazón me entristecí, porque yo dije, wow, oramos y la tormenta no cesó. Pero eso sí, a la casa no le pasó nada, pero el techo parecía que se iba a ir. Pasaron unas horas, cuando salimos empezamos a ver los techos de los vecinos, los techos se volaron, los árboles cayeron en la carretera. Entonces pude entender y comprender que la oración sí había surtido efecto. La oración había preservado el lugar donde estábamos. A veces tú sientes que la oración que tú estás haciendo para Dios no tiene efecto. A veces tú esperas un resultado, pero la oración está surtiendo un efecto y está trabajando de una forma invisible que tú no puedes ver. Ahora no lo entiendes, ahora no lo comprendes, pero pronto saldrá a la luz. Ora, porque Dios te ha levantado en el mundo espiritual como sal, para que intercedas, para que guardes, para que arrebates, para que llegues, porque nosotros tenemos un valor incalculable. Te dejo con esta palabra en el devocional del día de hoy. Te invito a que la compartas con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y de regalarnos un like. Que Dios te bendiga.